Buenas tardes, bienvenidos todos a una semana más de la Rebelión de las Rosas, donde los invitamos a tomarnos un café para hablar de derechos de familia, derechos de mujeres, de niños, y aquí poder entregar y favorecer la causa de las mujeres. Cuando decimos mujeres, hablamos de familia. Acuérdense que aquí no discriminamos a nadie ni hacemos acepción de personas. Al contrario, somos incluyentes y queremos que todas las personas a las que les podamos ayudar en favorecer los derechos humanos, ahí está presente la Rebelión de las Rosas. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente todos. Bueno, y para esta tarde tenemos sorpresas, tenemos un tema que es vital y que de ahí nace y se desprende todo lo que es el desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos de familia, familia es el núcleo principal y es a donde vienen a desembocar todas las políticas públicas, todo el desarrollo de un país, de una nación, todo el desarrollo de un pueblo y por supuesto el desarrollo de nosotros como seres, como personas, como hijos, como padres, como madres, como empleados, como funcionarios, como empresarios. Entonces este tema es tan importante, tan vital, que no podíamos dejarlo pasar y por eso hoy tenemos un invitado que conoce del tema a fondo, una persona especializada en el tema. Y más en estos tiempos de pandemia. En pandemia hemos tenido que ver, hemos tenido que palpar, hemos tenido que recibir montones de casos de violencia intrafamiliar. Casos en donde la convivencia es un caos total. Encerrados en casa se convirtió en encerrados en el infierno silencioso que viven las mujeres y que hoy viven también hijos y que viven también personas enfermas. La convivencia se ha convertido en algo dificilísimo de trabajar y esto ha venido matando las relaciones personales, el amor de pareja, en fin, un montón de cosas. Por eso nosotros nos tomamos el trabajo de poner esto como prioridad y de trabajar con ustedes y para ustedes. Esta causa es social, nace del alma, del corazón y así está hoy con nosotros el doctor Gerson Yesid Jaimes Parada, quien con todo el cariño viene a apoyar esta causa que es la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Doctor Gerson, bienvenido. Un saludo para toda la gente que ya está llegándose a la sala de la Rebelión de las Rosas y que hoy quiere escucharlo. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Para mí realmente todo un gusto participar en toda esta iniciativa que impacta de muy buena manera a muchas mujeres, a muchas personas y a muchas familias. De mi parte, complacido de compartir con ustedes y bueno, a todas las personas que en este momento están conectados, un caluroso saludo. Muchas gracias, doctor Gerson. Y para empezar, bueno, quiero contarles quién es el doctor Gerson, qué hace y por qué hoy está con nosotros y cómo conoce el tema. Primero, él es psicólogo de la Universidad de Pamplona, especialista en psicología clínica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También es magíster en asesoría familiar de la Universidad Javeriana,
Actualmente está cursando un doctorado en métodos alternos para la resolución de conflictos en la Universidad Autónoma Nuevo León, en México. Aparte de eso, es profesor en Educación Superior de la Simón Bolívar y atiende consulta en terapia familiar en este tiempo online a través de su plataforma y de manera presencial en la clínica Medical House, en donde es una IPS en Los Cabos, donde también atiende consulta personal. Como pueden ver todos ustedes, tenemos un profesional en la materia de lo que nos vamos a hablar. Vamos a hacer un conversatorio muy didáctico, doctor Gerson, y vamos contando un poquito de lo que tiene la Rebelión de las Rosas programado para este mes, porque este mes es muy importante para nosotros, doctor Gerson, porque el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ese día hay una parada nacional en los medios de comunicación e internacional. Todos se dirigen a hablar de este tema. Hay movimientos feministas que hacen su presencia fuerte, fundaciones, ONGs de defensa de derechos humanos, la ONU Mujeres, en fin, las Naciones Unidas, todos presentes diciendo la mujer es el ser más precioso y hay que respetarla y no a la violencia contra la mujer. La Rebelión de las Rosas pues se va a hacer partícipe de ese día. Vamos a hacer una actividad masiva por redes. Vamos a acompañar a la doctora Milena Calderón, quien es diputada de Norte de Santander. Vamos a ir en presencia a matricular un proyecto de ordenanza en donde estamos buscando mayores y mejores beneficios para erradicar este flagelo mundial que es la violencia de género. Esperamos estar acompañados, obviamente, del señor gobernador de Norte de Santander y de todas aquellos activistas. No seremos muchos, pero sí importantes por este tema de pandemia. Bueno, un saludo a la gente que está llegando. Doc, disculpe, yo quiero ir saludando, que hay gente muy fiel. Ay, hay gente muy fiel que nos quiere mucho, mire. Daniel Guerrero, un abrazo. Karen Patricia Ibarra dice buenas tardes, siempre presente. Consuelo Castillo, Consuelo me dice desde Lima, Perú, un saludo muy especial. Clarita Rojo desde Cartagena. Clarita, gracias por estar siempre. Yurani Goyeneche nos está viendo. Diana Spitia, Diana Yepes, Carolina Mora, a ellas les mando un abrazo. Yo sé que va llegando mucha gente, por ahora saludamos hasta ahí. Bueno, Doc, vamos entrando en materia. Ahorita en tiempos de pandemia, la gente, el encierro nos mató. Parece que la convivencia se hizo aún más pesada, más difícil. Esos problemas, pues es una pregunta muy abierta, pero esos problemas que se presentan ahora porque tenemos un enfermo en casa y entonces no podemos hacer ruido, o el tema de estar ahí encerrados, el miedo, el temor, el peligro a la muerte, todo esto ha hecho que se ha convertido en un caos la convivencia. ¿Usted qué nos aconseja con respecto a esto ahora que estamos en casa? Bueno, Liliana, pues creo que todo el tema del confinamiento preventivo generado por la pandemia del COVID-19 y toda esta problemática de salud pública, así como usted lo plantea, el temor, el cuidado especial por los niños, el cuidado especial por los adultos, las prevenciones que tenemos todos, esto lo podríamos entender de la siguiente manera, y es que ha generado cambios, ¿sí? Ha generado cambios en las rutinas cotidianas que habitualmente se han llevado, que generacionalmente nosotros las hemos aprendido. Es trabajar, salir de nuestra casa, llevar a nuestros hijos a las instituciones educativas, recogerlos, tener una serie de funciones, pero no todas dentro del sistema familiar, sino en contacto con otros ambientes, con otros escenarios. Entonces, cuando nosotros nos vemos obligados a cambiar nuestras rutinas cotidianas, a cambiar los roles, ¿sí? Pues ahí vienen unas crisis, ¿sí? Vienen una serie de crisis que se presentan, llamémoslo de esta manera, que se presentan crisis normales y crisis anormales, o sea, crisis normativas, crisis anormativas. Así brevemente, como para aclararle de manera rápida a las personas que nos ven, las crisis normales dentro del sistema familiar están relacionadas a todas, cada una de estas etapas que vamos nosotros llevando paso a paso, producto de los cambios de nuestro sistema familiar. Por ejemplo, cuando la familia se conforma, ¿sí? Cuando nace el primer hijo, cuando nuestro primer hijo ingresa a la escuela, cuando es adolescente, cuando el hijo se va, el nido vacío, cuando fallece uno de los miembros de la pareja. Cada una de esas etapas, que son etapas esperadas,
las llamaríamos como crisis normativas, pero existen otra serie de crisis que no son esperadas, ejemplo de ello como el fallecimiento de un menor de edad, de un niño, o podríamos categorizar como todo este tema de pandemia, ¿sí? Como una crisis que no es esperada. Estábamos preparados para otras cosas, pero no para estos, para estar en casa 24/7, pues eso nos lleva a cambiar las rutinas, los roles, y quiero presentar este término y es la transición. La transición es diferente al cambio, porque el cambio es simplemente un cambio de rutina, pero la transición es un cambio de rol. Y cuando nosotros cambiamos el rol, viene un cambio psicológico y un proceso de adaptación. Por eso nos cuesta. Y cuando siempre se presenta crisis, ¿sí? Ahí es cuando la persona empieza a resistirse al cambio. A veces es una cosa inconsciente, la gente quiere cambiar, pero no puede. Está tan arraigada a sus costumbres y no puede. Y primero entra en un conflicto consigo mismo y tiene que verse reflejado en la familia. Es más o menos así. Sí, ejemplo de ello, Liliana, pues lo podemos ver que todavía hoy las personas están añorando a como estábamos antes, ¿sí? Pero son muy pocas las personas que dicen, bueno, ¿y por qué no nos adaptamos a esta situación y empezamos a ser funcionales bajo esta medida? ¿Bajo qué escenarios tuvo que cambiar mi familia en cuanto a roles, en cuanto a la dinámica, en cuanto a funciones? ¿Cómo nos adaptamos? No, todavía escuchamos personas que están atadas a esa tradicionalidad y todavía es cuando volvemos a nuestra normalidad. Y yo creo que aquí se genera una gran pregunta, Liliana, es ¿cuál normalidad? ¿Sí? Realmente es... No va a haber normalidad. Sí, y la verdad es que yo no creo que va a haber normalidad. Realmente este es un cambio, yo no sé si llamarle un cambio de era, un cierre de un ciclo y se abrió otro, pero no vamos a ser los mismos. Realmente esto sí está haciendo que la humanidad cambie. Y fíjate que lo que el doctor está reseñando, doctor Gerson, de que la gente estaba esperando a que esto pasara y ya, volver a la vida anterior. Y cuando dieron un poquito de brecha, de abrir las puertas, pues la gente lo hizo y los resultados son funestos. Estamos dando cuenta que se disparó el COVID en Europa, en muchos países, y viene trágico para Sudamérica, especialmente para nosotros. Entonces, la gente no ha entendido, y yo quiero que usted lo resalte muy bien porque usted conoce el tema a profundidad, de que esto cambió y que no va a volver atrás. ¿Es así? Sí, es que yo creo que producto de todo este tema de la pandemia y todos los cambios que se generaron, yo creería que no vamos a volver a ser como antes. Van a quedar ciertas características impregnadas dentro de la sociedad. Empecemos desde su núcleo, impregnadas en la familia y por ende impregnadas hacia la sociedad. Una de ellas, por ejemplo, la virtualidad. ¿Sí? La virtualidad, y que creo que toda esta gran problemática social que se ha generado ha dejado ver, ¿sí? Posibles problemáticas que antiguamente se desdibujaban, veámoslo de esta manera, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que existen muchas personas, y en consulta atiendo muchas personas también que dicen, bueno, es que toda esta problemática es producto del COVID y la pandemia y que nos tienen encerrados en la casa. Entonces, bueno, yo esto no lo quiero argumentar, sino simplemente quiero transmitirlo a las personas y que reflexionemos un poco. Entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿realmente, por ejemplo, el señor presentó conductas violentas con sus hijos por la pandemia? ¿O es que la pandemia que lo llevó a no trabajar fuera de casa, sino estar en su casa, mostró una realidad que ya existía dentro del sistema familiar y que se desdibujaba porque el señor no estaba en su casa, sino estaba precisamente los fines de semana? Y si nosotros contrastamos esto, Liliana, por ejemplo, con los datos que nos da medicina legal, analicemos esto. Vemos que los datos que nos da el Forensis aquí en Colombia, porque veo que hay personas de otros países aquí conectados, Forensis, unos informes que nos da medicina legal, ¿sí? Nos dicen que básicamente los índices de violencia intrafamiliar aumentan viernes y sábados, y aumentan en ciertas horas más puntuales, como de 4 a 8 de la noche. ¿Qué son estas horas? Las horas en las que el principal perpetuador de ese hecho violento es el padre,
¿sí? Claro. Porque no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los informes, está en casa. Así Entonces, es. sí, el señor trabajaba de lunes a viernes, estaba afuera, pero resulta y pasa que ahora, llegaba de trabajo viernes y sábado y ahí era donde aumentaban los índices de violencia intrafamiliar. Ahora, ¿qué pasó? Viene una problemática de salud pública, obliga a que el señor ya no esté fuera de casa, sino esté 24/7, pues obviamente se disparan los índices. Entonces, ¿realmente es la problemática es de la pandemia o la problemática es de la sociedad y es el estilo de relación que generacionalmente se ha presentado, pero que lo hemos normalizado? Creo que se ha hecho tan común la violencia intrafamiliar contra la mujer, contra los niños y niñas, que se ha normalizado, ¿sí? Y creo que gracias a la pandemia, repito, pues salió a flote y se hizo evidente. Doc, eso es una cosa bastante terrible. O sea, terminamos tolerando la violencia y en eso yo hago un llamado especial a las mujeres y lo vivo a diario, y es que la mujer se acostumbró también a esa situación. Entonces ella dice, pues mi marido es irresponsable, grita, pelea, bota las cosas, no le gusta lo que le preparamos, pero él es así. Y a mí me toca aguantármelo, ya me lo aguanto. Una cosa tan terrible como esa, Doc, que la mujer no sabe que de ahí viene el ejemplo y el modelo para las futuras generaciones y qué estamos haciendo nosotros en la sociedad. Eso es lo que más queremos. Mire, nuestro trabajo siempre ha sido llamar a la conciencia, despertar a las mujeres y decirles, no podemos seguir en esta situación, no podemos tolerar este tipo de cosas, no podemos reincidir con las víctimas que nos pegan. Yo les digo, les dan pata, puño, no, y no lo quieren hoy, pero les piden perdón y vuelven con la misma persona, y pues obviamente que sigue generando el conflicto y la violencia hasta no sé cuánto tiempo, porque las personas terminan con el victimario. ¿Qué hacemos con esto, Doc? ¿Qué hacemos para parar esta forma de vivir y de reaccionar de las mujeres y de las familias? Yo creo que el mensaje que usted transmite a todas las personas que están acá conectadas y quienes nos pueden ver es totalmente válido, ¿sí? Y yo se lo refuerzo, y es, por favor, no normalicemos los hechos violentos. Ustedes, mujeres, no normalicen la violencia. No normalicen la violencia en sus hijos, ¿sí? Identifíquenla. Aquí voy a tomar un mensaje, bueno, estas palabras no son mías, son del Nobel Amartya Sen, y él plantea que el desarrollo humano se promueve cuando hay libertad, ¿sí? Entonces, cuando usted, mujer, que está en su casa en este momento y nos está viendo, cuando usted sienta que su libertad se ve coartada, ¿sí? Y que usted no se puede desarrollar libremente de manera emocional, cognitiva, en su pensamiento, a decir, expresarse libremente, hey, eso es una alerta y algo está pasando, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, pues generacionalmente, Liliana, y eso no es un secreto, que nos hemos desarrollado en una sociedad y una cultura machista y además patriarca, ¿sí? Entonces se han generado como unos estereotipos y unos roles basados en el sexo, ¿sí? Y es cómo actúan los hombres y cómo actúan las mujeres. Y es a veces muy común la justificación, es muy común la culpabilidad y el mismo desconocimiento. Yo creo que este tipo de encuentros y estos conversatorios son muy valiosos porque proporcionamos conocimiento a las personas, y yo soy un convencido de que cuando hay conocimiento puede haber prevención, pero cuando yo desconozco, ¿sí?, qué es violencia, por ejemplo, pues permito que suceda. Entonces ahí es cuando la mujer está durmiendo y llega a su esposo tomado y él intenta tener sexo con ella, ella lo ve como normal. Pues yo no quería, pero él sí, pero es que esa es mi función como mujer, y no lo identifica como violencia, pero ¿producto de qué? Del desconocimiento. Pero si nosotros le apostamos a proporcionar un conocimiento, a decirle no, esa no es una función suya, ¿sí? Y si usted decide, si usted lo desea y que sea compartida la toma de decisiones, válido. Si no, categoricémoslo como violencia. Ahora, usted decía, perdón que me apropié yo aquí de la palabra, pero es tranquilo, que tranquilo, que lo que está diciendo es pero fantástico. Bien, este tema es muy importante, y usted hace un rato hablaba, Liliana, sobre, abro comillas, usted nos decía, es que los niños están en casa y ellos están aprendiendo. Es así,
La familia es considerada como el primer escenario de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, en pocas palabras, cuando el niño llega a la escuela, la institución educativa ya ha pasado por una escuela anterior y es su familia, ahí ya ha socializado. En este escenario familiar el niño genera competencias, pero también ve un modelado, ¿sí? De cómo interactuar, de cómo relacionarse, de cómo tratar al otro. A tal punto que nosotros podemos, cuando nosotros intentamos establecer nuestras familias o nuestras parejas, nosotros no nacemos con un manual de cómo ser papás. El modelo que nosotros tomamos de cómo ser padres es el modelo parental que nosotros vimos en nuestro sistema familiar. Creo que este espacio está muy bonito y porque se presta para generar reflexiones. Quisiera generar una con su permiso, Liliana. Claro que sí, Doc, bien pueda. Evaluemos nuestros sistemas familiares, evaluemos nuestras familias, pero no nuestras familias, las conformadas actualmente. Evalúen su familia extensa, o sea, sus padres, sus abuelos y demás. Identifiquen qué no les gustó de esa familia. Por ejemplo, mi padre era autoritario, por ejemplo, mi madre era autoritaria, por ejemplo, habían hijos parentales, o sea, el hijo que asume el rol de padre y viene y molesta a los demás y es autoritario con sus hermanos, etc. Identifiquemos eso que no nos gustó en ese sistema familiar y párenlo, porque ustedes en la nueva conformación de familias tienen la gran potestad de replicar eso aprendido o pararlo. ¿Sí? Entonces no permitan que esas malas tradiciones familiares transmitidas generacionalmente pasen por ustedes y ustedes las sigan replicando unas nuevas. Hagan un tamizaje, identifiquen qué es lo bueno que quiere usted seguir transmitiendo generacionalmente de esa familia de la cual viene y qué es realmente lo que usted dice, esto no merece ser transmitido a una nueva generación. Eso lo podemos hacer nosotros y tenemos la facultad y lo podemos hacer. No, Doc, usted tocó el punto. Ese es un punto extraordinario, pues mejor dicho, que le sirve a todos los que nos están escuchando y a todas las personas. Por ejemplo, en la Rebelión de las Rosas tenemos muchos casos, pues obviamente violencia psicológica, y lo primero que se dice es sepárense. O sea, o cuando hay problemas de pareja, lo primero es divorcio. Separémonos, es lo primero. O sea, es como que si esa fuera la solución a todos los problemas. Y no miramos más allá de lo que significa disolver una sociedad conyugal, que el problema viene primeramente para los hijos, pero muy pocos, doctor, luchan por no separarse, por reconocer esos conflictos, esos problemas, de dónde vienen, de dónde nacen. No tomamos esa decisión, es más fácil separarnos. Cuando hay infidelidades, yo digo, cuando hay infidelidad es difícil, pero qué tal que uno tuviera esa terapia pareja con personas como usted, que son profesionales, y es lo que yo le quiero decir hoy a todas las mujeres y familias que nos escuchan. Mire, hoy hay profesionales en este tema. Qué estupendo tener una asesoría de familia. No podemos tomar decisiones ahora con la mente como la tenemos, y más ahora que estamos en una transición de cambio, como lo ha reseñado el doctor Gerson, y no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Pues necesitamos ser asesorados. El desconocimiento y la ignorancia solo traen más conflictos, más problemas, muy malas decisiones tomadas. Entonces, en el tema de pareja, de matrimonio como tal, o cuando dicen las personas, yo no me he casado porque yo vivo con la persona hace 15 años, pero no me he casado. Eso es lo mismo, o sea, vivir con la persona es estar casado. Entonces, a estas personas casadas que dicen que se van a divorciar, ¿qué les recomendamos para que no se divorcien? O sea, ya sé que tienen que reconocer sus conflictos, pero ¿qué más les podemos recomendar para que podamos rehacer un hogar? Yo creo que, bueno, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Sí? Y hacia eso quiero comentar lo siguiente. Primero, no tomen decisiones apresuradas. ¿Sí? Cuando nosotros estamos inmersos en una crisis, y tomamos una decisión o tomamos una alternativa de solución, normalmente esta alternativa fracasa. Fracasa porque esa solución viene permeada, viene contaminada del mismo conflicto, ¿sí? Entonces esas, digamos, esas alternativas que se presentan o que se plantean, lo que hacen es agravar la problemática. Ahí ya estamos en una crisis, ¿sí? Entonces, recalco, reconocer
yo creo que hace parte de un buen ejercicio es reconocer cuando yo ya puse sobre la mesa mis capacidades para resolver este problema con mi pareja y cuando se me salió de las manos. Y cuando se nos salió de las manos, porque ya el conflicto se escaló a tal nivel que a mí ya no me interesa la afectación en el otro, sino lo individualizo. Y solo estoy pensando en la afectación que me genera a mí. Y por eso caemos en la violencia, Liliana, porque tratamos de imponer mi pensamiento en el otro. Y la manera más rápida de imponerlo es la violencia y la agresión física. Esa es la manera más rápida de imponer mi pensamiento al otro, la violencia. Entonces, cuando nosotros estemos en crisis, hagamos la diferencia. Nosotros presentamos un problema, cuando presentamos, bueno, en el día a día estamos llenos de problemas, pero definimos problema cuando nosotros tenemos la capacidad y las herramientas y estrategias para resolverlo, y la pareja y la familia los tiene 24/7. Pero cuando hablamos de crisis, es cuando esas alternativas se intentan poner sobre la mesa, pero ya no funcionan, lo que hacen es agravar, ¿sí? Entonces, reconocer cuando realmente necesitamos la ayuda o la coayuda de otro, ¿sí? Que nos ayude a dinamizar, que nos ayude a dinamizar y armonizar. Si ustedes pueden pagar la consulta, háganlo, o si no pueden, entonces hay muchas organizaciones, ¿sí? Que de manera gratuita prestan asesoramiento con psicólogos, pero lo importante es que entre un tercero neutral, que entre a armonizar el conflicto que ustedes han consumido y mantienen y sostienen. Yo creo que ese conflicto entre las parejas a veces es como un niño bonito. También entran y lo consienten y lo creen y ese también crece y también se reproduce. Y cuando ya se reproduce ya no hay nada que hacer. Y creo que usted también toca un tema importante, por acá lo noté, y es la visión de conflicto. Creo que a nosotros desde niños nos han enseñado que el conflicto es algo anómalo, algo anormal, algo malo. Y yo hoy quiero aprovechar este espacio, este excelente espacio, para darles otra visión. Y es que los conflictos tampoco es que sean tan malos. Con esto no quiere decir que el conflicto sea bueno. No, claro, estar metido en un conflicto desgasta emocionalmente, económicamente, físicamente. Pero también es una alternativa. El ser humano, ¿sí? En el transcurso del desarrollo, viene de la mano con los conflictos. Nosotros tenemos y presentamos conflictos desde pequeñitos y lo vamos a tener siempre. Siempre vamos a estar expuestos a conflictos. Entonces veamos los conflictos como una alternativa y creo que eso también se trabaja mucho o lo podemos trabajar mucho en asesoría familiar y es identificar cuáles son las diferencias que presentan las personas, lograr que por primera vez se escuchen. Nosotros hemos logrado que haya diálogo. Sí. No, que haya diálogo, porque cuando hay conflicto, el diálogo se rompe totalmente y uno no deja hablar al otro porque todos tienen una posición, pues en pareja cada uno tiene su posición, lo que usted está reseñando. Sí, entonces creo que ese es uno de los objetivos. Oye, ¿por qué no nos escuchamos? Mire, le voy a comentar. Me he visto a veces hasta en la necesidad de, para que las personas se escuchen, sacar unas tarjetas. ¿Sí? Una tarjeta que tiene un oído pintado en una cara y otra tarjeta que tiene una boca. Cuando le toque la tarjeta de la boca, hable. Y cuando le toque la tarjeta del oído, escuche. ¿Sí? Para que por primera vez, desde que nació ese conflicto, usted pueda entender qué es lo que siente la otra persona. Porque no nos escuchamos, sino queremos es imponer. Qué bueno eso. ¿Sí? Qué bueno, pero es que tiene que estar uno con un profesional que le enseña esas cosas. Eso empieza a armonizar al menos el diálogo y a escuchar el tema y a entrar en algo de razón, ¿cierto? Sí, yo creo que ese es un ejercicio que hasta podemos hacer en casa. Venga, mi amor, a mí me da la impresión que usted no me está escuchando. ¿Por qué no tomamos esta tarjetica y habla cuando le toca? Pero mientras tanto déjeme hablar a mí. Sí, porque es que ese es el pequeño inconveniente. Ahora, para terminar hablando de los conflictos. En relación a los conflictos, pues veámoslos como algo no positivo, pero sí como una posibilidad. Si se genera un conflicto, tomémoslo como una posibilidad para cambio. ¿Qué tal la relación que usted tiene pueda mejorar? Pueda ser mejor que antes.
porque si se genera ese conflicto para solucionarlo, usted tiene que cambiar algo, usted y la otra persona también tiene que cambiar algo. Entonces tomémoslo como una posibilidad. El conflicto no simplemente como algo malo, sino el conflicto como una posibilidad de cambio y de transformación. No, extraordinario, bellísimo eso. Doc, perdón un momentico, quiero saludar a la gente que está llegando. Aquí ya hay personas que quieren hacer preguntas. Un saludo especial a Hilda Rosa Rodríguez, que siempre nos acompaña, a Víctor Lopera desde Arauca, a Linda Lopera, a Tatis Medina, muchas gracias por estar acá. Claudia Cruz, que siempre están fieles. Omaira Suárez Portilla dice buenas tardes. Amada doctora Liliana, gracias por tan importante espacio donde se quiere proteger a la familia y la mujer. Gloria Rojas, buenas tardes, gracias por la invitación. Nubia Mendice dice tremendo, muchas mujeres pudieran escuchar este mensaje de ahora. Ella es una gran mujer, está en Honduras. Espero que esté muy bien. Sé que está muy bien porque ya pregunté y gracias a Dios allá el huracán no tocó a las personas amigas nuestras. Lina Milena Mantilla, un abrazo. Aquí está la doctora Delfina Sijín de Cartagena. Ella es una médica y le hace la siguiente pregunta, Doc. Dice, la vida social de nuestros niños está vulnerada. Ha pasado un año sin el contacto con sus amigos afuera. Todo es virtual. ¿Cómo resarcimos ese tiempo en cada niño? Perdón un segundo, para ver. Ese tiempo en cada niño, pero si ese modelo no está bien, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que uno de los grandes cambios que se ha presentado, se ha dado en los niños, ¿sí? Y especialmente porque, bueno, el ser humano como tal, pues somos seres sociales por naturaleza, ¿sí? Y mucho más los niños que están en constante interacción, empezando por la virtualización de la educación, ¿sí? Que prácticamente les impidió estar en unos nuevos escenarios académicos, pero que más que académicos eran unos escenarios de interacción con pares, con niños en los cuales ellos adquirían competencias y demás. Y creo que esto nos ha llevado a la generación de muchas problemáticas, ¿sí? Como por ejemplo el uso excesivo de tecnologías, y desde ahí, bueno, otra serie de problemas que se podrían generar dentro de los niños. Yo creo que es importante tratar de promover en los niños esa socialización natural, ¿sí? Y creo que desde casa lo podemos hacer. A veces nosotros como padres nos acostumbramos a la manera fácil y rápida de controlar. Y la manera fácil y rápida de controlar, muchas veces el celular más que un teléfono para comunicarme con el otro se convirtió en una herramienta para ejercer control, especialmente en nuestros hijos. Es una pésima herramienta, por cierto, ¿sí? Entonces, cuando nuestros hijos queremos que se estén calladitos y quietos, el teléfono. Cuando queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos que hagan, el teléfono, ¿sí? Entonces, los niños, nuestros hijos en este momento tienen limitado un contacto con una institución educativa o con un escenario en el cual pueden salir libremente. ¿Por qué no aprovechamos ese espacio para fortalecer esa comunicación intrafamiliar y que ese sistema familiar vuelva de nuevo a ser ese primer escenario de socialización? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos con nuestros hijos? Pero hagámoslo de igual a igual, hagámoslo de manera democrática, como plantea una autora de apellido Galvis, ¿sí? Ella dice, promovamos las familias democráticas, hable con su hijo. Y esto, bueno, esto ya no lo plantea Galvis, pero yo lo analizo de la misma manera. Yo le digo, ¿por qué si vamos a hablar con nuestro hijo? Yo, por ejemplo, yo mido 1,87 centímetros, ¿sí? Y mi hija tiene 6 años de edad. Para yo hablar con mi hija me tengo que acurrucar, pero el hecho de yo acurrucarme para poder hablar con mi hija, yo lo hago no con el fin de que ella me escuche, sino lo hago con el fin de que ella entienda que somos iguales. Al mismo nivel, claro. Y eso a mí no me quita, ni me quita ni me pone. Es más, sí me pone, porque soy un papá demócrata, ¿sí? Que promueve la democracia dentro del sistema familiar. Pero entonces, ¿por qué no aprovechamos? Sí, se ve limitada la comunicación de nuestros hijos en un contexto externo, pero ¿por qué no lo suplimos con el fortalecimiento de la comunicación a nivel intrafamiliar? Se ve limitada a nivel extrafamiliar.
¿Por qué no la fortalecemos a nivel intrafamiliar? ¿Qué pasaría en la casa si hacemos un día sin celular, un día sin computador, donde nosotros tengamos que hablar, compartir, ¿sí? Donde nuestros hijos nos distribuyamos las tareas de casa y donde estar dentro de casa también sea atractivo, ¿sí? No sé si con esto pude aclarar un poco la inquietud de la doctora o si hay más, podemos profundizar más. Me parece, pero pues, demasiado interesante, Doc, porque es que uno no se detiene en el mundo. El diario vivir hace que usted esté corriendo en todo. Uno dice, bueno, ya quedé en casa y ahora en casa me va a quedar más tiempo. Y figúrese que ahora como que hay menos tiempo. O sea, lo recibo a las personas que se conectan en nuestras redes y me dicen, no, Liliana, si es que ahora le escriben a uno a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, ya no hay festivos, ya no hay nada, porque uno siempre está conectado, entonces uno tiene que trabajar y trabajar. ¿Y qué pasa? Trabajar y trabajar y estar pegado al computador hace que otra vez los niños queden aislados, queden a un lado, y si los niños gritan y todo y uno está conectado, ya son los gritos de la familia, cállense, enciérrenos en la habitación, denles el teléfono, denles un celular, una tablet, que ahí quedan quietos. Claro, eso es una problemática porque yo no me imagino qué va a pasar, doctor, porque hoy estamos viendo que es una adicción de nuestros pequeños a estos aparatos electrónicos, y eso sí es muy delicado. Pues le pregunto, ¿qué vamos a hacer con esa problemática allá al interior? Los padres no son conscientes de eso hoy, porque ya quedaron encerrados y quieren trabajar como sea, y tenemos que llamar la conciencia que qué vamos a hacer con nuestros hijos que están adictos. No, ya no, o sea, se levantan y no dicen buenos días, ya no saludan, no levantan la cabeza, y son niños que están desde los 5 años en adelante, ni decir los adolescentes. A los adolescentes no les pueden ni hablar ni tocar la red porque ya no tienen amigos. Los amigos son estos aparatos, y los novios también. ¿Qué se hace ahí, Doc? Bueno, yo creo que aquí el reto es acoplarnos a la virtualidad, no limitar el ingreso de la virtualidad. O sea, la virtualidad va a estar, el contacto al mundo por medio de un dispositivo móvil va a estar, pero podemos normalizar, perdón, no normalizar, llamémosle como delimitar el tiempo, ¿sí? Bueno, que realmente qué tiempo se va a utilizar. Y bueno, y mucho más el tema de los niños, que es delicadísimo el tema de las redes sociales, ¿sí? Tantos delitos informáticos y tantos delitos sexuales que se hacen por este medio, creo que eso dispara muchas alertas y muchas alarmas para nosotros como padres estar muy pendientes. Pero tratemos de promover el sano uso de este tipo de herramientas. No todo es juego. Por medio de estas tecnologías también se puede aprender. Ejemplo de ello, pues vean nosotros lo que estamos haciendo de acá, ¿sí? Estamos teniendo una sana conversación, una buena tertulia, y aquí ya vemos personas que estamos escuchando. Y yo estoy completamente seguro que independientemente que aquella persona que no ponga un comentario en el chat, no importa, ella se lleva su mensaje, ¿sí? Claro. Entonces, de esto también se pueden sacar cosas muy positivas. Entonces tratemos de llevarlos a los adolescentes de esa manera. Yo creo que cortarles el acceso a la virtualidad sería muy complejo porque ellos son nativos digitales. Los que somos migrantes digitales somos nosotros. Nosotros nacimos, bueno, yo tengo 38 años, nacimos en otra época donde hasta ahora estaba la virtualidad ahí como en su apogeo, pero ellos son nativos digitales, nacieron en esta época. Pero tratemos de regularlos, ¿sí? Tratemos de regular los tiempos. Y tratemos de promover la socialización. La socialización dentro del sistema familiar no se da por medio de las tecnologías. La socialización se da así, a la antigüita, hablando, manteniendo una comunicación, ¿sí? Entonces, establezcamos, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros en casa establecemos unos lugares neutrales? Y los invito a que los hagan. ¿Qué tal si ustedes ponen unos lugares neutrales donde están vetados el uso de las tecnologías? Por ejemplo, el comedor, por ejemplo, la sala, que son espacios que utilícenlo como puntos o focos donde la familia comparte, y establezcanlo, hagan la prueba y después nos cuentan. Bueno, en el comedor queda prohibido el uso de celular, y mire lo que empieza a surgir automáticamente. Todos empiezan a hablar entre sí. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que, bueno, caso hipotético. Gerson, le comento que me conecté
a la jornada que ustedes hicieron, me llevé la estrategia que usted propuso, venga, ubiqué dentro de mi casa el comedor y la sala como un espacio de no tecnologías, y sí, lo logramos, empezamos a hablar, pero ¿qué pasa? Que empiezan los hijos a hablar y los mandamos a callar, ¿sí? Que solo hablan los adultos. Cuando por primera vez sueltan la tecnología, sueltan el celular y intenta decir algo, a echar carreta, entonces los mandamos a callar. Entonces, ¿realmente queremos mantener una comunicación con nuestros hijos? ¿O es que entre líneas como que nos gusta que estén conectados a la virtualidad porque de esa manera están quieticos y calmados? Entonces, que los niños, bueno, otro mensaje, creo que este encuentro se ha prestado para muchos mensajes, que los adultos actúen como adultos y que los niños actúen como niños, ¿sí? Bueno, y los niños saltan, brincan, hacen bulla, hacen tal cual daño por ahí en la casa. Que eso no afecte nuestra tranquilidad, pero promovamos, intentémoslo, generen espacios donde ustedes limiten el uso de las tecnologías, pero en esos espacios aumenten la comunicación entre los miembros. Creo que les puede servir, les puede funcionar. Es excelente, excelente, doctor, eso es lo que va a funcionar. Qué bueno, la gente está muy conmovida, nos están escribiendo. Dice Clara Rojo, también considero la pandemia es el florero de Llorente de la violencia intrafamiliar. Un saludo a Elizabeth Piedra. La doctora Delfine le dice, excelente tema, un cambio de nuestra vida familiar es un reto cada día, doctor. Tatiana Andrea dice, la tecnología nos está absorbiendo bastante y deja de vivir espacios con nuestros hijos. Nos dice aquí una gran amiga, Marta Lucía Brajín. Martica, gracias por estar ahí. Dice, eso es, debemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias, establecer un límite de tiempo con la tecnología y enseñar lo bueno del uso de los celulares y del Google y demás. Marbeilis Rodríguez, que está con nosotros, buenas tardes, siempre me invita mi amiga bella Mónica Asensio. Excelente tema, la tecnología hoy en día está acabando muchas cosas, empezando por reunirse sin usar el teléfono. Qué bueno. Marcela Díaz dice, es importante generar tiempos para todo lo que dice el doctor. Es muy importante, hay que poner unos límites dentro del hogar, teniendo en cuenta las nuevas dinámicas familiares que estamos viviendo. Bueno, a ellas todos, muchas gracias que están conectados. Doc, disculpe, quiero aprovechar para decirle a la gente que pues la Rebelión de las Rosas, gracias a la red y todo, está recibiendo invitaciones, está recibiendo ayudas de muchas partes. Esta vez nos llamó la organización Maloca en la ciudad de Bogotá, y para las personas que se nos conectan en Bogotá, la Rebelión les está ofreciendo entradas totalmente gratis para ir a Maloca un día. Claro, con todos los elementos de prevención, de bioseguridad. Maloca también hace una labor social muy bella, muy grande, y favorece a personas que están vulneradas hoy. Y una forma de salir con seguridad, no salirnos a fiestas, no salirnos a encontrarnos con todo el mundo. Salir a Maloca ellos no reciben sino a 40 personas en un día, o sea, está todo el espacio para nosotros, tienen todos los elementos y usted aprende a conocer muchas cosas de la ciencia humana y demás que también ayudan, y es una buena forma de compartir en familia. Por eso aceptamos la invitación, agradecemos a la organización Maloca que tenga ese detalle con la Rebelión de las Rosas. Muchas gracias por las invitaciones. También quiero agradecer a Cosmogreen, la empresa de la doctora Carolina Moros, que ella sigue abierta, quiere regalarnos los kits que quedaron pendientes. Si a alguno le quedó pendiente y no le ha llegado, por favor escríbanos en el chat, escríbanos en nuestro Gmail, larebeliondelasrosas@gmail.com. Y no olviden que vamos a tener nuestro taller dictado por Coaching Internacionales, un taller, doctor Gerson, que está hecho y adaptado de acuerdo a los conflictos que nos denuncian en la rebelión. Va dirigido, como dice uno, directo al corazón. Y es muy importante, es lo mismo, para salir de estas situaciones de conflicto, para tomar decisiones acertadas, para poder amarnos a sí mismos y poder amar a otros, porque si no nos amamos a sí mismos, ¿cómo amamos a otros? Y para poder restaurar nuestra vida, nuestros hogares. Se llama Tu Mejor Versión y está disponible. También tenemos un plan padrino, porque nosotros tenemos personas muy vulnerables, ¿sí? Y ese plan padrino le va a dar la oportunidad de que usted haga su taller totalmente gratis. Entonces, por favor, no se despeguen de la red, inscríbanse, caracterícense. Le pido ahí a nuestro David, que es el Control Master, que por favor publique
el link donde las personas se caracterizan, porque esas personas que están caracterizadas en la Rebelión de las Rosas son las que reciben todos estos beneficios. Bueno, Doc, no nos vamos a despedir todavía, nos queda poquito tiempo, pero está muy interesante el tema, estamos como a 15 minutos. Bueno, ya nos hablaste mucho de cómo concebimos los conflictos, por qué se presenta la violencia intrafamiliar, por qué se presenta y cuáles son los retos que deben asumir las familias en este tiempo. Bueno, pues los conflictos familiares o los conflictos interpersonales son multicausales, ¿sí? Se pueden presentar por N variables, N factores, lo que para mí me genera inconformidad posiblemente para usted, Liliana, no le genera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que no es constante. No podemos nosotros sacar como una categoría de un conflicto se genera por esto, pero sí podemos hablar de una generalidad, ¿sí? Y es básicamente la diferencia entre objetivos, la diferencia de posiciones. Cuando existe una diferencia entre una posición, ahí nace un conflicto. Todo nace de una sencilla diferencia que está en el panorama como en el terreno bajo el cual nosotros lo podemos manejar y controlar. Pero eso es como una enfermedad. A medida que se va dejando avanzar, se va escalando, es el término, ¿sí? Se va escalando hasta que se vuelve inmanejable para las partes. Dentro de esa escalada de los conflictos en las parejas, entre los miembros de la familia, pues tiene unas características, ¿sí? Como la individualización, ya no pienso en el otro, simplemente pienso en mí, ya lo individualizo, ya no solo me interesa la afectación hacia que me está causando a mí, ya no escucho al otro, la comunicación se rompe, hasta que, bueno, desafortunadamente pues cae en la última etapa que se denomina como la etapa de la guerra, y es donde se genera la violencia, que creo que es lo que se debe prevenir, ¿sí? Este tema de los conflictos de pareja y demás, creo que hay que darles más eco, porque creo que es lo que hay que trabajar para poder, trabajar pero bajo una perspectiva de familia, ¿sí? Para poder realmente apuntarle a esa disminución de esas cifras tan negativas que tenemos nosotros en cuanto a violencia intrafamiliar. Sin mencionar, pues que esos son los datos que nosotros vemos. Los datos que nosotros vemos son los casos reportados, pero también existe una cifra negra, ¿sí? Que son esos datos que nunca se reportan, y que si de eso se hiciera esta cosa sería algo sorprendente, esos datos. Algo preocupante. En ese dato quiero decirle que nosotros pues tenemos conexión con la Policía Nacional y nos aportan las estadísticas, y hay una estadística que realmente es muy dolorosa, y es que de todo la población objeto de mujeres de violencia física, psicológica, de la violencia intrafamiliar, el 80% de las mujeres no denuncia. O sea, viven con el caso, con el conflicto, y no se entera nadie, porque si no denuncian, pues no se entera. Y muchas de ese 80% tan gigante, pues tampoco pide ayuda de asesoría por dos causas. La primera, por temor al escarnio público, porque no quiere que se enteren los padres, no quiere que se enteren los vecinos, la familia, los niños del colegio, entonces prefieren aguantar. Y lo segundo, por el temor a seguir siendo agredidas, porque también cuando la persona denuncia o algo, el varón o la pareja sale a arrasar con toda. Entonces, esas dos causales hacen que la mujer tenga mucho miedo y mucho temor. ¿Qué hacemos, doctor? Nosotros, yo he criticado mucho, disculpe, pero quiero hacer esas críticas constructivas, porque de hecho yo también estoy estudiando, y mi tesis de grado era presentar una ruta de atención a la mujer, pero una ruta de atención realmente muy válida, que vaya desde que la mujer está teniendo miedo, que va a llegar el esposo y ya está encerrada en el baño con una niña, con sus niños, porque el esposo viene y ya sabe que le va a pegar, y viene tomado y viene con celos, ella está asustada. ¿Qué hace esa mujer desde ahí? ¿Qué hace? Bueno, sí, márcale 1, 2, 3, ¿qué pasó? No llegó la policía, no llegó nadie, no tiene medida de protección, está sola. Entonces mi sueño realmente, el sueño de la Rebelión de las Rosas, porque esto es todo un equipo de trabajo, no soy yo sola, es generar una ruta de atención con base en los casos, decirle, bueno, ella marca un teléfono, ya estamos ahí en 5 minutos, la sacamos, ¿y para dónde la llevamos?
¿Y qué hacemos con los niños? Y de ahí la tenemos, digamos, 3 días, 4 días, y después, ¿qué hacemos? Y si la mujer depende 100% económicamente del esposo, pues ¿qué pasa con esa población que nunca va a denunciar, que nunca va a salir del conflicto porque, perdóneme, le toca aguantarse? Y eso es lo que es más frustrante. Entonces, nosotros estamos trabajando esa ruta. Claro, se necesita recursos, ya llegar ahí se necesita recursos, porque uno dice, bueno, la sacamos de ahí, la llevamos a un sitio, digamos, un hotel que pase 3, 4 días, pero ahí ya llega el doctor Gerson, terapeuta de asesoría familiar, nos dice, bueno, usted, esta mujer, esta familia, hay que causarla por acá, y tenemos que tener esa atención. ¿Qué hacemos, doctora, así con este tema tan difícil de que pues la mujer no denuncia también porque no, pues dice, pero ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Porque esta es otra causa en la fiscalía, sí. Entonces están llenos de denuncias y no prosperan. ¿Qué vamos a hacer con todas estas situaciones y circunstancias que está viviendo la mujer y las familias? Yo creo que usted toca un tema importantísimo y son las políticas públicas y las rutas, ¿sí? Las rutas de acceso. Y cuando hay rutas salen a flote otras grandes problemáticas y son las barreras de acceso a esas rutas, ¿sí? Entonces vemos que las políticas públicas están planteadas, pero su implementación tiene muchísimas deficiencias, ¿sí? Usted me dijo su sueño, me lo acabo de comentar, y era trabajarle todo el tema de la política pública y la ruta, ¿sí? De atención a mujeres. Bueno, yo le quiero comentar el mío, y es trabajarle y fortalecer la implementación, pero de manera adecuada, a la política pública de familias, que creo que tiene unos vacíos enormes. Y bajo esa medida creo que se pueden articular las dos de muy buena manera. Por cierto, hago aquí una publicidad rapidita. Creo que posiblemente para el otro año estamos publicando un capítulo del libro con el Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario. Cuando eso salga publicado se los compartiré, porque básicamente en esa publicación lo que vamos a hacer es unas recomendaciones de cómo fortalecer la política pública a mujeres y familias, pero bajo una característica de migrante, pero creo que es un aporte importante. Y yo creo que debemos muy importante, empezar, Doc, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, muy importante, qué bueno que usted esté escribiendo sobre eso, porque queda el documento plasmado, que eso ya es, aparte de una gran iniciativa, es un aporte y que nosotros tenemos que retomar. Yo desde el ámbito político he peleado mucho por el Ministerio de la Familia, los departamentos y las alcaldías, las gobernaciones y la alcaldía crearon la Secretaría de la Mujer. Eso no existía, cosa que fue un logro, pero ya se nos quedó pequeño. Ya no debe haber Secretaría de la Mujer, porque debería haber Secretaría de la Familia, porque es que la problemática cuando la mujer está mal los hijos, está mal la pareja, claro. Los padres que ven sufrir a una hija, la cadena generacional que eso representa, si yo quedé embarazada soltera, mi hija va quedando embarazada soltera, lo que usted dice de esos patrones de violencia que si uno no los detiene. Entonces, qué bueno que nosotros hagamos esas intervenciones. Yo le quiero invitar, doctor, porque nosotros tenemos una página web, en este momento se está restaurando porque va a tener una plataforma virtual muy al ritmo de lo que va la tecnología, para escribir en el blog, porque todo esto nosotros lo estamos mandando, retomamos toda esta información para mandarla a los links de, por ejemplo, la alta consejera presidencial de equidad de género, para mandarlo a todas las ONGs que trabajan a nivel mundial, Naciones Unidas, ONU Mujeres, para que nosotros de alguna manera hagamos presencia y poco a poco vayamos construyendo y seamos escuchados, porque sí se necesita lo que usted dice, ese Ministerio de Familia, esas secretarías que cambien a no ser secretarías de mujeres, sino de familia, para que haya una protección a la familia. Entonces, muchas gracias por el documento y aquí el espacio abierto, Doc, sí, para publicárselo y publicarlo en la página y todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la misma sociedad está en deuda y ahí quiero utilizar el término y es corresponsabilidad, ¿sí? Y es como las organizaciones del tercer sector, como la que usted lidera, pero también las instituciones públicas tienen una responsabilidad grandísima, ¿sí? Creo que a veces como que estamos en deuda en la implementación de las políticas. Las políticas están construidas, pero hay que aterrizarlas. Y en esas políticas deben participar todos, ¿sí? Claro. Tanto institución pública, privada, iglesia, escuela, colegio y demás. Y bueno, démosle a esto una perspectiva de familia.
En las escuelas hablan de escuelas de padres y siempre va la mamá. ¿Por qué no hablamos de escuela Sí. de familias? ¿Sí? ¿Por qué no le apuntamos a que la persona que va a recibir esa serie de orientaciones o a esa escuela de padres, o sea, supuestamente se le enseña a la madre cómo vincularse dentro de ese rol activo en la institución educativa? ¿Por qué no vinculamos a la familia? Cuando también hay tíos, cuando también el padre, ¿sí? Hay que darle un rol importante, pero a veces como que la misma sociedad trata de sacarlo. No, a la mamá es la que va al colegio. Empezando por las mismas instituciones, escuela de padres. Bueno, ¿por qué no vinculamos escuela de familias? ¿Por qué las políticas de seguridad no se fundamentan bajo una perspectiva de familia? ¿Por qué todo este tema de vulneración de derechos? Porque detrás de una mujer vulnerada existe una familia. Detrás de una mujer vulnerada existen unos hijos y lo más posible es que esta mujer represente a su sistema familiar y ella sea la cabeza de ese sistema familiar. Entonces, de una u otra manera, detrás de cada persona siempre va a haber una familia. Detrás de un migrante lo atendemos de manera individual, pero detrás de ese migrante también hay un sistema familiar. Entonces creo que a veces individualizamos las características individuales, e individualizamos las problemáticas. Individualizamos las problemáticas, pero es que se nos olvida que somos seres sociales, que nosotros tenemos un nicho llamado familia. ¿Y qué tal si usted quiere cambiar generaciones, hágalo de la familia? A nivel individual es algo muy difícil. Creo que posiblemente por eso es que no vemos un cambio, ¿sí? Pero si lo hacemos bajo una perspectiva de familia, podemos garantizar que esa familia, bajo escenario de socialización, porque el adolescente o el adulto sale de su casa en un promedio de 25 años, 28 años. Son 28 años de escuela en su sistema familiar. ¿Por qué no le apuntamos a fortalecer la familia, a fortalecer los programas, a fortalecer las políticas, a aterrizarlas, a construir políticas reales de manera integral donde participen todos? Y de eso creo que podemos generar grandes cambios y generar unas nuevas sociedades. No, pues ese es el punto, muy extraordinario todos sus aportes, doctor Gerson, muchísimas gracias. Gente que nos escribe, un saludo para Nabil Saab, que está con nosotros, dice, me gusta mucho la forma en que se trata el tema, es necesario la terapia familiar para evitar la violencia y obvio la ruta apoyo contra la violencia, la ruta de apoyo contra la violencia intrafamiliar. Quiero saludar especialmente a Fanny Martínez Vila, ella es fiscal y siempre se conecta y nos dice, no solo eso, que no va a pasar nada, sino que muchos dependen del hombre y al saber que una vez capturado en flagrancia, enviado a la cárcel, va a pasar más necesidades, perdón un segundito, va a pasar más necesidades, va a pasar más necesidades cuando ven la realidad, empiezan a decir que quieren desistir, que es no querida. Pero si realmente denuncias ante las comisarías, policías, etcétera, como es de oficio, ayuda para actuar con más rapidez en violencia de género, feminicidio o tentativa. Pero unidos todos podemos evitar tanto maltrato. Gracias, doctora Fanny, por su opinión. Saludos a don Franco Mora, es mi padre, siempre se conecta, dice, en este momento está mucho más interesante el magnífico programa que tan especial profesional está tratando que nuestra misma selección de fútbol. Me hace reír. Bueno, Sandrita Chacón también, muchas gracias por estarnos viendo. Ella es una coach, muy importante también lo que ella trabaja en beneficio de todas nuestras mujeres. Sandra Patricia Fornaris Dávila, buenas tardes, excelente temática, saludos desde Cartagena. Gracias, Sandrita. Bueno, Doc Rosa Izquierdo, buenas tardes, qué tema tan interesante y muy necesario escucharlos en familia. Bueno, yo leo pedacitos porque no nos podemos quedar ahí, pero Doc, desafortunadamente el tiempo es muy corto, se nos agota. Lo último que usted nos quiera decir, a qué nos quiere invitar, estamos muy agradecidos con todos sus aportes y este es un espacio abierto para usted y muchas gracias por hacer de esto una causa bonita, una causa de lucha, una causa en la que no nos vamos a cansar nunca y que vamos a seguir trabajando. Bueno, no, para mí de verdad todo un gusto participar. Este tema lo disfruto, me gusta, a esto me dedico, esto hago. Simplemente quiero pues despedirme diciendo lo siguiente y es, no esperemos el tan anhelado regreso de la normalidad. Adaptémonos al cambio, ¿sí? No normalicemos la violencia. Mujeres, cabeza de hogar, mujeres que están en sus casas,
no normalicemos la violencia. Hay temas que no son negociables, ¿sí? Y uno de estos temas que no son negociables es la violencia. Entonces, todos tenemos nuestros valores, nuestras libertades, que nada coarte nuestras libertades, ¿sí? Que nada impida que nosotros nos desarrollemos, porque esa violencia es transmitida generacionalmente a los más pequeños, a nuestros hijos, y esto es muy lamentable. Entonces, bueno, desafortunadamente creo que el tiempo se pasó volando. Esto es sinónimo de que la pasamos bueno. Es porque la charla muy agradable, entonces se nos pasó volando. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí todo un gusto. Y bueno, le felicito y le exalto esa noble causa y ese liderazgo que usted tiene. Y bueno, creo que nos queda la tarea de, hay que trabajarle a las políticas públicas, hay que trabajarle a los programas, hay que trabajarle a las comunidades más vulnerables. Bueno, creo que hay mucho por hacer. Y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Doctor, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por ese cariño con nosotros, como seres, como personas. Qué importante estos aportes en este tiempo que pareciera difícil, pero pienso que más que difícil es un tiempo de transición, como usted lo reseñó, en donde vamos a ser mejores seres, mejores padres, mejores familias. Muchas gracias, doctor Gerson. Un abrazo a toda la red de la Rebelión de las Rosas en todas partes del mundo, en Colombia, en Cúcuta, en norte de Santander. Vamos a estar allá celebrando el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia de Género. Vamos a hacer, doctor, y lo vamos a invitar para que usted nos siga por las redes, porque vamos a hacer alguna cosa importante. Si usted quiere escribir, quiere sacar algo también en la red, porque ese día es un día muy simbólico a nivel mundial y ya se ha hecho historia con esa fecha. Por lo menos despertamos a las personas y llamamos la atención. Vamos a estar radicando el proyecto de ordenanza de iniciativa de la doctora Milena Calderón, a quien quiero felicitar, que es una mujer sensible y está luchando con este tema tan difícil de discriminación de la mujer en la política. Yo ya lo viví, es bastante fuerte y no bajamos la bandera, eso lo seguimos luchando. A todos, de verdad, gracias por conectarse. No olviden que la gente que quiere ir a Maloca debe inscribir en el mail de la Rebelión de las Rosas, @gmail.com, rebelióndelasrosas@gmail.com. Las personas que quieren los kits de Cosmogreen también. Bueno, y el taller, tu mejor versión, doctor, que también le estaré mandando los flyers y todo para que usted nos haga sus aportes y aquí todos bienvenidos. A todos muchas gracias, entonces que acaban de pasar una muy feliz noche. Los espero el próximo martes a las 5 de la tarde por el Facebook Live de la Rebelión de las Rosas.